Hola y bienvenidos al primer vídeo que vamos a tener cada semana para lenguaje de marcas. Cada semana, cada fin de semana, subiré un vídeo, resumen, sobre lo que hemos visto durante la semana. Recordar que tenemos solo una clase de lenguaje de marcas los miércoles de 8:30 a 11:15. Entonces, mi idea con estos vídeos es que eh, sobre todo los alumnos online o los alumnos presenciales que tengan alguna duda sobre lo que hemos dado durante la semana, podáis tener estos vídeos como apoyo para estudiar lo que hemos dado durante la semana. Bien, esta semana hemos visto el Visual Studio. Dejadme abrirlo. Hemos visto el Visual Studio Code. Nos hemos instalado, pero voy a cerrar esto y esto. Aquí en la sección de extensiones, esta opción de aquí, hemos instalado una serie de add-ons, una serie de plugins que nos van a servir para programar nuestras páginas HTML. Son add-ons que nos van a hacer la vida mucho más fácil, como el AutoClose Tag, que esto lo que hace es cerrar automáticamente una etiqueta que abramos. El Autocomplete Tag, esto nos va a ayudar a autocompletar las etiquetas que creemos. Todo lo que sea auto nos va a ayudar a ir mucho más rápido, ¿vale? ¿Qué más nos hemos instalado? Nos instalamos el AutoClose, AutoComplete y el AutoRename. Pero también nos instalamos Es que yo aquí tengo un montón de add-ons. Nos instalamos el Live Server. ¿Vale? Nos instalamos el Live Server y... Y creo que ya está. Creo que también nos pusimos un add-on que nos servía para que las etiquetas se vean bien bonitas, solo que ahora no lo estoy encontrando. Pero tampoco es que sea súper importante. Mira, aquí está el live server y... A ver si encuentro ese que os estoy diciendo. No, pero bueno. Era el Beautify, ¿vale? El Beautify, claro, creo que no lo tengo instalado. El Beautify, instalároslo. Es un plugin que hace que el código se vea bonito y en colorines, que eso siempre queda bien. Vale, una vez visto esto, vimos también, dimos los primeros pasos en HTML. Aquí tengo el tema, ¿vale? Que eso lo vimos en clase. Empezamos con este tema de HTML5 y empezamos con los elementos que podemos introducir dentro de HTML. El componente, la primera línea que tenemos que poner en un documento HTML es esta, seguido de los elementos principales que son el HTML, la etiqueta HTML, el head y el body, y todos los elementos que van en el head, ¿vale? Son los elementos que nos sirven como información necesaria para codificar nuestra página web, como el título, los metadatos, los enlaces que vengan, los enlaces externos que queramos incluir, los scripts que queramos añadir a nuestra página web, ¿de acuerdo? Vale, esto debéis mirároslo, debéis leéroslo y sobre todo debéis practicarlo, ¿vale? Esto del title, el meta y el link y el HTML, el head y el body, eso lo hacemos fácilmente con atajos de teclado que tiene el Visual Studio Code, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el escritorio de mi bueno, en el escritorio de mi ordenador. Dentro del Visual Studio Code estoy teniendo acceso a lo que es el escritorio de mi ordenador. ¿Cómo he llegado yo a tener esto así? Seguramente cuando os instaléis el Visual Studio Code tengáis algo como esto. A ver, algo parecido a esto. Voy a cerrar esto ahí atrás. Tendréis algo así, ¿vale? El Get Started, que bueno, que estás abriendo el IDE pues por primera vez y lo primero que tenéis que hacer es buscar este icono de aquí, el explorador,
¿vale? Cerráis esto y abrís el explorador. Abrís el explorador y lo que hace es que abras una carpeta de tu ordenador para ir introduciendo los archivos ahí. Entonces le das a la carpeta Open Folder y yo, por ejemplo, voy a abrir el escritorio. Voy a tener el escritorio como mi carpeta base para ir creando tanto nuevos archivos como nuevas carpetas. Entonces yo le doy a seleccionar y ya estoy en la interfaz que yo tenía antes, ¿vale? Entonces aquí en el escritorio voy a utilizar este icono de aquí para crear un nuevo fichero. O puedo utilizar este iconito de aquí para crear una nueva carpeta. Por ejemplo, si le doy, se me aparece este iconito y esta opción para ponerle nombre a mi nueva carpeta. Voy a poner aquí, por ejemplo, clase repaso. ¿Vale? Si yo pulso en esta flecha que está mirando hacia la derecha, pues la flecha pasa a mirar hacia abajo. Lo que significa es que todos los ficheros o carpetas que yo cree se van a crear dentro de clase repaso. Entonces, si yo utilizo este iconito, se inclina un poquito más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este fichero que yo voy a crear está dentro de clase repaso. Y yo dentro de clase repaso voy a crear un index.html. Voy a crear un fichero HTML para empezar a codificar mi documento HTML. Y como he dicho, para crear la estructura base de un documento HTML, basta con poner exclamación hacia abajo, el símbolo de exclamación hacia abajo y tabular. ¿Vale? Una vez que pulsas la tecla de tabulación, te sale toda esta estructura de aquí. Y como hemos dicho, en el tema, la primera página, o sea, la primera línea de un documento HTML es este, donde se especifica el tipo de documento, doctype HTML. Ahí le estás diciendo al navegador que el tipo de documento que estás abriendo es de tipo HTML. Esto está bien explicado aquí en el tema, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos puesto aquí. Luego pasamos a la etiqueta HTML, que, bueno, le especificamos que el lenguaje de esta página HTML aquí nos sale por defecto EN, que es English. En cambio, nosotros podemos cambiarlo a ES, que es Spanish, ¿vale? A español. Luego en el head tenemos todos los elementos para codificar nuestra página web, que son los metadatos. Esta es la codificación, ¿vale? De caracteres. Esto es un metadato que hace que nuestra página sea compatible con Internet Explorer o Microsoft Edge. Internet Explorer, ya conocéis que es el navegador muy antiguo, y el Microsoft Edge es este que nos sale en todos los Windows actualmente, ¿de acuerdo? Este de aquí, este iconito. Con este metadato le estamos diciendo que nuestra página sea compatible con esos navegadores también. El siguiente metadato es para que, yo qué sé, esto es para que si yo visualizo mi página web en un dispositivo pequeño, pues que se escale a esta medida, a 1. No os rayéis con esto porque cuando veamos CSS y veamos lo que es una página web responsive, indagaremos más en esto. Y luego el título de mi documento HTML que puedo cambiar a clase repaso. ¿Vale? Bien, luego el body es realmente el cuerpo de la página. Es donde ya nosotros empezamos a poner las etiquetas HTML que queramos para construir nuestra página web. Bueno, ir probando todas las etiquetas que tenemos aquí. Empecemos viendo pues el main, el div, el nav, section, aside, ¿vale? Article, footer. Esto es como las secciones que montan la estructura básica de una página web, ¿vale? Probar el ID y class, ¿vale? La diferencia entre ID y class, eso lo vamos a ver. Por ejemplo, una de las etiquetas que podemos introducir son, por ejemplo, los encabezados, el H1, H2, H3, ¿vale? Imaginemos que aquí en el body yo creo un H1, mira, pongo H1 y pulso el tabulador, pum. Como tenemos el autocomplete y el autoclose tag, me crea automáticamente el H1. Y voy a poner clase de repaso, ¿vale? Y luego, justo debajo, creo un párrafo con la etiqueta P.
pongo P y tabulo. Y pongo el texto base, que es el lorem ipsum. Basta con poner lorem y tabular para que te muestre todo el texto. ¿Qué pasa? Pues que todo el texto, como el texto que he introducido, el texto del párrafo es demasiado largo, pues tengo que scrollear tanto de izquierda a derecha para poder ver mi código completo. Esto es muy tedioso, ¿vale? Entonces, para solucionar esto, hay un comando de teclado que es Alt y Z. Al pulsar Alt y Z, lo que pasa, Alt Z, mantienes pulsado Alt y pulsas Z. Lo que hace es que te adapta el código de tu página web, el código que estás escribiendo, a esta interfaz que tienes aquí. Si ve que se te quiere ir por ahí, hace automáticamente un salto de línea y te lo pone aquí abajo, ¿vale? Eso es mucho más cómodo. No tengo que ir de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Bien, yo tengo un H1, un párrafo y tengo otro H1, por ejemplo, que pone esto es otro H1. Vale. A todas las etiquetas HTML se le puede poner tanto un identificador o decirle que pertenece a una clase. Es importante conocer la diferencia entre ID y class, ¿vale? Vamos a verlo súper rápido. Yo a este H1 le voy a poner ID encabezado 1, ¿vale? Y le voy a poner clase eh, texto, por ejemplo, ¿vale? Y a este H1 de aquí también le voy a poner clase con el atributo class texto, ¿vale? Y a este le voy a poner un ID encabezado 2. ¿Por qué no le pongo encabezado 1? Porque un ID es un identificador y debe ser único. Es como la matrícula de un coche, no hay dos iguales. Un identificador identifica un elemento HTML. Este H1 que pone clase de repaso tiene el ID encabezado 1. Nadie más en mi documento HTML debe tener encabezado 1 como identificador. Ahora, ¿puede tener class texto? Sí, porque los dos son un texto. Pueden tener la misma clase. ¿Por qué? Porque le vamos a asignar las mismas propiedades tanto a clase de paso como a esto es otro texto. Estos dos H1s pueden tener propiedades similares, pero también podemos poner propiedades únicamente a cada uno de estos elementos por individual, ¿vale? Eso lo veremos cuando veamos CSS y veremos que utilizando el ID podemos poner propiedades a un identificador que no tengan otros elementos, porque cada elemento es independiente por su identificador, ¿vale? Bien, si yo vamos a probar esto, vamos a ver si esto se ve. Para probar si esta codificación que he puesto se ve, hago clic derecho y le doy a Open with Live Server. Debes haber instalado la extensión Live Server para poder optar a esta opción. Le das ahí y se abrirá el navegador que tengas tú por defecto. Entonces se abre el navegador y yo aquí tengo mi H1 que es clase de repaso, el párrafo y este otro H1 que pone esto es otro H1. Bien, usando el identificador que hemos puesto a este H1 podemos ponerle propiedades diferentes a este elemento y utilizando la clase podemos ponerle propiedades tanto a este elemento como a este. ¿Cómo hacemos eso? Mira, eso voy a adelantarme un poquito, voy a poner un poquito de CSS, pero todavía no estamos viendo CSS. Lo que quiero es que veáis la diferencia entre clase e identificador, ¿vale? Voy a poner la etiqueta style para poner un poquito de CSS. Entonces, para ponerle propiedades a un identificador, utilizamos la almohadilla. Si yo pongo almohadilla encabezado 1 y abro llaves, vale, lo que significa es que todas las propiedades que yo vaya a poner aquí pertenecen solamente a encabezado 1. ¿Y qué elemento HTML tiene como ID encabezado 1? Este H1, por ejemplo, voy a poner color light blue, por ejemplo. Esto, si yo visualizo mi página otra vez, tenemos que el texto ya es así azulillo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El resto de elementos sigue estando por defecto. No hay ningún otro elemento que tenga
este identificador. Por eso solo le afecta a ese H1. Si yo cojo y pongo propiedades a encabezado 2, ahí no sé por qué me autocompleta, y le pongo color light coral, por ejemplo, como encabezado 2 solo lo tiene este H1 de aquí abajo, pues solamente solo ese elemento tendrá esta propiedad, como podéis ver aquí. Esto es otro H1. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quito esta codificación que he puesto y digo que para trabajar con la clase se utiliza un punto texto. Los elementos HTML que tienen como clase texto son tanto el H1 de arriba como el H1 de abajo, ¿verdad? Pues si a los dos les pongo color aquamarín, por ejemplo, esta propiedad se aplica tanto a este H1 que es encabezado 1 como a este H1 que es encabezado 2. ¿Por qué? Porque los dos pertenecen a la misma clase llamada texto. Si visualizamos la página, vemos que los dos tienen la misma propiedad, que es este color de aquí. ¿Vale? Entonces, diferencia entre identificador y clase. La diferencia está en que el identificador es único para cada elemento. En cambio, la clase puede compartir los varios elementos. ¿Vale? Otra diferencia. Si yo quiero ponerle propiedades a varios elementos, a la vez utilizo una clase. Si quiero poner propiedades a un único elemento sin que le afecten a los demás, utilizo un identificador. ¿De acuerdo? Si no os convence mi explicación, lo tenéis bien puesto aquí en el tema y podéis ver la diferencia entre uno y otro. Para ID, para asignarle un identificador único a un elemento, class para asignarle un identificador a un grupo de elementos. ¿De acuerdo? Pues nada, lo que queda ya es ir probando estas etiquetas. Hemos probado esta, que es el párrafo este, lo hemos puesto. Hemos probado un H1, que lo tenemos aquí. ¿Qué diferencia hay entre H1, H2, H3, H4? Pues probarlo y veréis que el H1 es el encabezado más grande y a medida que vayas incrementando este número, pues el texto se hace más pequeño. El H1 es el más grande y el H6 es el encabezado más pequeño, ¿vale? Tenemos el tenemos el párrafo, tenemos el span, ¿vale? Tenemos el BR para insertar saltos de línea, el EM que se utiliza para énfasis, strong para el texto en negrita, el site, o sea, la etiqueta site, enlaces. Nosotros en clase nos quedamos hasta aquí, ¿vale? En la próxima clase continuaremos con enlaces, veremos cómo introducir imágenes, veremos cómo utilizar los listados, las tablas, etcétera, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí, probar estas etiquetas HTML, estas de aquí, ir probando el site, el UL y etcétera, ¿vale? Entonces, este es el resumen de lo que hemos dado esta semana. Espero que os sirva. Os recomiendo que practiquéis porque es la forma más óptima de aprender, ¿de acuerdo? Cualquier duda sabéis que me podéis escribir por correo y vemos cómo resolvemos todas las dudas que vayáis teniendo, ¿vale? Me ha quedado un poco largo el vídeo, 18 minutos, pero bueno, he intentado que todo quede claro. Pues nada, nos vemos en clase y en próximos vídeos. Un saludo.